Muy bien, comenzando. Vimos las terceras. Hoy vamos a ver unos detalles técnicos que van a ser definitivos para que puedan dominarlas. Recordemos lo siguiente. El primer paso que tenemos que tener es entender dónde están las terceras. Do con la, si con re, do con mi. Una vez que entiendo, ya puedo practicarlas. Y me tengo que hacer amigo, tienen que ser parte de mi ser. Si nosotros estamos exprimiendo el alma para que de ese jugo salga la música, tenemos que tener dominio del instrumento como si fueran nuestras propias manos. Para eso hay un solo camino: practicar, practicar y practicar. Muy bien, dijimos posición abierta, el la y el do, ¿verdad? Ahí se ven. Cuando subo al si, el re, cuarto y tercer traste, es la misma posición, así que esto no tiene ningún problema. Sí habíamos aprendido quinta y sexta, la primera posición, que es la, va con el bajo la, y la segunda va con el bajo mi. Cuando llegamos al quinto traste necesitamos dos dedos. Si nosotros desarmamos la posición y hacemos esto, perdemos velocidad, lógicamente. ¿Por qué? Porque yo no tengo más dedos, gracias a Dios. Entonces, venimos acá y cuando llegamos al quinto usamos el tercer dedo. Pongo el dedo atrás, bajo uno y ya estoy de vuelta. ¿Ven qué fácil? Posición, posición. Voy al quinto, agrego un dedo, cambio el dedo, el tercero por el segundo y retraso uno y ya puedo volver. Bajo quinto ahí otra vez. Familiarícense con esa pequeña frase de momento. Se inventan lo que quieran, pero vamos a seguir. Segunda parte de la escala. ¿Cómo salgo de este? Lo mismo que hice para volver para atrás, pero esta vez ascendiendo. Dos. Yo estoy aquí, ponía este dedo y bajaba, o pongo este dedo y subo un tono, porque el semitono en esta tercera cuerda está entre el cuarto y el quinto traste. No se olviden, tono del la a si, pero del si al do, semitono. Pero el semitono ahora lo tengo del mi al fa, por lo tanto yo vuelvo aquí y subo dos, ¿ven? Dos trastes y queda el fa re, ahí. La próxima posición es también una posición abierta y está a un tono. Y acá vuelvo a hacer lo mismo que hice acá. Fíjense, 1, 2 y 3. Pongo este. Subo un tono, 1, 2 y 3. Y acá viene la anomalía, que es que esta posición se vuelve a repetir en el traste número 12. No se equivoquen, ahora estoy con una guitarra acústica, pero la guitarra criolla termina aquí. Este es el traste número 12. Y ya vuelvo a comenzar. Se nos terminó la guitarra. ¿Entendido? Lo que quiero que quede claro, clarísimo, en esta clase es que la posición abierta se hace con el dedo 1, 2, 1, 2, y en el quinto, que es la posición cerrada, agrego el dedo 3. Vuelvo al dedo 2, al dedo 1, subo un tono, medio tono, agrego el dedo 3, tono, la posición se conserva, no tengo que mover nada, y por último, subo un tono entero y agrego el dedo de atrás. ¿Entendido? Siempre que salimos de una posición en el quinto traste, por ejemplo, cerrada, el dedo superior, que es el que marca la segunda voz, sube un tono. Abierta, abierta, subo medio tono arriba. Cerrada, cerrada y abierta. Cerrada, cerrada, agrego el tercer dedo. Pongo el primero, saco el tercero, subo un tono. Otro tono, medio y vuelvo a cerrar con el tercer dedo. Traste 12 y por último subo un tono y agrego el primero. Así que el único movimiento que tienen que hacer mecánico es este. El estar con el dedo con la posición abierta y poder cerrarla. Eso lo pueden hacer en cualquier lugar. No importa que no suene ahora, porque no estamos moviéndonos en las terceras, pero estamos memorizando la posición y el movimiento de los dedos. ¿Lo tenemos claro? Abierto, abierto. Para ir al quinto subo medio tono. Siempre tengo que elegir una cuerda con la que medir. Yo estoy eligiendo la si do, la de arriba, pero podemos elegir también tono,
tono, pero acá apareció en el show el dedo número 3. La posición cerrada, si la hacen así, mal. Si la hacen así, permiten esto. Lo mismo cuando ponemos los acordes. Los dedos que sobran sirven para moverlos. Por eso no aprendemos por los acordes. Lo digo en todas las clases y nunca me voy a cansar de decirlo. Nosotros necesitamos mover los dedos en la guitarra. Y ese es el secreto de la guitarra, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Háganse amigos, practiquen las terceras. Voy a dar un tip más. Fíjense. En la cuerda primera y segunda, donde también vimos las terceras, tenemos menos problema. Porque acá el dedo, el 1 y el 3 es lo normal para no tener que estirar esto así, ¿no? Uso 1 y 3, 1 y 3, y cuando cierro la posición, uso 1 y 2. Aunque suene mejor ahí. Pero bueno. Fíjense, si tienen alguna duda, miren las clases anteriores, las voy a dejar aquí de las primeras clases de tercera para que se ubiquen en el ejercicio. Si no saben qué es música para divertirse, lo dejo en la indicación del canal para que puedan inscribirse. Primer paso, entender. Segundo paso, practicar. Tercer paso, dominar. Y con esto los dejo. Buena semana. Toquen las terceras, disfruten, inventen cosas, hagan arpegio. No hace falta que las sepan todas de golpe. Apréndanse la primera parte. Ni siquiera estoy usando los huevos. Diviértanse, jueguen con la guitarra, es su juguete. Una vez que dominan hasta ahí, ya tienen esto. Esto se lo memorizan aparte, lo estudian aparte. Y ya se me está yendo la pinza y se me está yendo el tiempo. Buena semana y nos vemos en la próxima clase el jueves. O antes, suscríbanse al canal porque va a salir el tip de aprender a leer y a escribir música desde cero. No le puse un título tan largo, voy a poner solamente a leer música. Pero leer y escribir son la misma cosa para nosotros. Objetivo, dominar la música. Buena semana.